Bueno, hola a todos, jóvenes. Muy buenas tardes, arquitecto Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Qué tal todo? Excelente. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, estamos en G48, que es como la llamamos. Es una vivienda unifamiliar que es mi casa actualmente y es una casa que hicieron mis padres en el año 96. Y bueno, estamos en el noroeste de Madrid, en Villaviciosa de Adón, en la urbanización El Bosque. Y es una vivienda que se inspira en la Robbie House del arquitecto Frank Lloyd Wright. Qué belleza, qué belleza. Podemos identificar primero que nada por el material, ¿verdad? Exactamente. Aquí nosotros usamos el ladrillo caravista, además es un ladrillo de tipo romano que es más alargado. Y luego, bueno, el conjunto del uso de las distintas, los aleros alargados, ¿no? Que tan característico era de Frank Lloyd Wright. Y luego las ventanas también, ¿verdad? Estas ventanas como muy repetidas, un poco verticales. Exactamente. De hecho, la idea es que frente a esa verticalidad generar una horizontalidad, ¿no? Que era, bueno, el leitmotiv de Frank Lloyd Wright. Y también, evidentemente, que toda la casa, la luz sea importantísima. Estamos hablando de una casa que es del año 96, luego la vais a ver por dentro, la luz que tiene por dentro es exagerado. Y la inclusión que hace con todos esos ventanales de la naturaleza que le rodea, ¿no? Alrededor en esta parcela. Qué belleza, pues vamos a conocerla. Vamos bien. ¿Qué dimensiones tiene la parcela? Pues estamos en una parcela de aproximadamente 1800 metros cuadrados, más o menos, y lo que es la vivienda tiene cerca de los 1000, no llega, es un poquito más pequeña, 850, 900 metros aproximadamente. Muy bien. ¿Qué restricciones tiene el fraccionamiento, la zona, como para poder entender cómo se diseña? Pues nosotros la normativa que hay aquí, el Plan General de Ordenación Urbana, que es como se llama, de Villaviciosa de Adón, impone una serie de medidas. Por ejemplo, te impone que el primer metro de la valla sea opaco y el siguiente primer metro, o sea, hasta los 2 metros, ya sea una parte permeable, vegetal. Luego te impone medidas de alejamiento respecto a la fachada, que lo que llamamos aquí los retranqueos. Tenemos un retranqueo a fachada de alineación, perdón, de aproximadamente 5 metros y de los linderos laterales de 3 metros y medio. Y ya con eso se define un poco dónde se puede ocupar la vivienda dentro de la propia parcela. Luego además tenemos unos máximos edificatorios de superficie, de ocupación, de volumen y de alturas. Y ya con eso, más o menos, podemos hacer prácticamente la casa que queramos, si nos metemos, claro, en esos metros cuadrados, en ese volumen y en esa altura. Excelente. Adelante, jóvenes. Y aquí tenemos dos perritos. Fíjense qué bonita la casa, la desplantan hacia arriba, ¿verdad? Eso es. De hecho, la idea original, porque, bueno, mis padres los dos son arquitectos y ellos diseñan la casa al principio y, bueno, la idea era levantarla un poco desde el terreno para generar esa sensación de que la casa realmente es más protagonista de lo que originalmente es, ¿no? Es un poco lo que quería hacer Frank Lloyd Wright en su momento con esa idea de que el piano nobile, lo que es la planta baja de la vivienda, diera la sensación cuando estás dentro de flotar sobre la naturaleza, porque al final siempre tienes una visión muchísimo más alta que cuando estás abajo, ¿no? Cuando estás en el jardín. Ok, o sea, levantaba la planta baja para tener un horizonte limpio. Exactamente, exactamente. Tienes un horizonte limpio y además es un sistema totalmente real de privacidad, porque la persona que está fuera en la calle no te está viendo porque estás bastante más alto. Al final estás un metro y pico por encima de lo que es la calle. Tú ves, pero no te ven. Exactamente, exactamente. Es un poco el concepto. Buenísimo. Platícanos un poco de los materiales. La piedra que estamos viendo. Pues tenemos todo lo que es el zócalo de la vivienda, la parte baja es una es una mampostería de piedra, lo que llamamos aquí piedra de musgo, que es una piedra bastante cambiante. Ahora está un poco seca porque si os fijáis, bueno, estamos en verano, en pleno julio, pero cuando llegamos a otoño, cuando llegamos a primavera, todo esto se pone verde con las lluvias, ¿no? Entonces es una piedra bastante naturalizada y bastante cambiante. La parte superior, a partir de ahí, se ha remarcado con un alféizar
que es una piedra blanca, si os fijáis, es un prefabricado realmente, pero es una piedra blanca, va rodeando toda la casa y el planteamiento que hace es dividir lo que es el sótano, que es las partes más funcionales, cuarto de máquinas, estacionamiento, almacenaje, despensas, bodegas, etcétera, de la parte noble de la vivienda que se remarca esa nobleza o esa, como lo queramos llamar, ¿no? Con el uso de ya el ladrillo. El ladrillo, cara vista, bueno, tiene una impronta de esa idea de masivo, de elemento, ¿no? Pero que a la vez de ser masivo, refuerza la ligereza hacia arriba porque lo masivo realmente es esa piedra natural que tenemos en la parte inferior, ¿no? Y luego remarcamos la separación entre lo que es la vivienda en sí con el despacho profesional de arquitectos de en este caso, mis padres, y luego también el mío actualmente, con ese gran alero horizontal que remarca, por un lado, la horizontalidad propia de la vivienda y la separación con la parte, digamos, del estudio de arquitectura, de las oficinas. Siempre se planteó desde el inicio así, tener el Siempre. estudio arriba. Sí, siempre. Y el acceso es Es independiente. independiente. Ok, Ahora vamos a ver, tiene una zona diferenciada de acceso que tanto el cliente como el empleado, como cualquier persona que nos visite, va a acceder de forma totalmente independiente a ese estudio de arquitectura. qué genial. Sí, Lo tenían claro, jóvenes. Fíjense qué bonito el portón. No, no muchas veces hablamos de los portones, pero también son efectivamente. elementos importantísimos. Sí, al final, muchas veces, fíjate que nosotros aquí jugamos con que sea permeable a la vista, pero también interrumpa la vista cuando tú te estás moviendo, porque lleva un juego de claroscuros, de que se permita la visión y que también permita la que no se vea, ¿no? Cuando te giras. Y al final el detalle es máximo porque son un montón de varillas metálicas que se han pegado. Tú por dentro estás viendo, digamos, la parte fea, pero también, ya como decía Frank Lloyd Wright, es decir, la función no tiene que poder a la belleza, ni la belleza a la función. Por fuera es bella porque nosotros vamos a ver un portón totalmente liso de esas varillas, pero por dentro también es bella porque vemos la técnica de cómo funciona la estructura de la propia puerta. Ujú. ¿Y cómo funciona? Pues realmente nosotros lo que tenemos es un carril inferior que viene motorizado, básicamente. Al abrir la puerta va a desviarse por una cremallera que, si te fijas, es toda esta cremallera de aquí abajo. Va a una rueda que va girando ahí, a una rueda dentada, y eso lo que va a hacer es que nos permita la apertura total. Es una puerta muy, muy sencilla, pero a la vez súper funcional. Belleza, ¿eh? Funciona perfecto. Y es baja, eso me gusta también, Sí, ¿verdad? ¿Qué tendrá? 2 metros de alto. 2 metros de alto, 2 metros prácticamente. Increíble. Y no te quita espacio ni afuera ni adentro. Nada. De ¿Verdad? hecho, nosotros lo que se hizo en su momento por mis padres, si te fijas, está retranqueada la puerta hacia adentro frente a la alineación. La alineación viene más o menos por aquí. Y eso lo que permite es aparcar un coche aquí delante o dos incluso. Ok. ¿Para qué? Para no tener que estar invadiendo lo que es el asfalto, ¿no? La carretera en sí. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Perfecto. No, pues buenísimo, lo resolvieron perfecto. Y la pendiente, cuéntame un poco cómo se resuelve y también las aguas, cómo desalojan las aguas aquí. Pues mira, nosotros aquí tenemos una pendiente bastante pronunciada, más de lo habitual. ¿Por qué? Porque teníamos la vivienda bastante cercana a lo que es la zona de estacionamiento. Entonces aquí lo que hicimos por dos lados, para reforzarlo de cara a una posible helada, es usar un tipo de loseta que viene dentada para evitar una posible deslizamiento por hielo. Esto es fundamental. Para lluvias y hielos, fundamental. Y luego la recogida de aguas, si te fijas, todo este canal, tenemos un canal de lado a lado, que lo que va a hacer es permitir recoger el agua y que no pase al interior de la vivienda. Ok. Y está bastante bien, ¿eh? Tiene 30 centímetros de ancho. Ujú. Excelente. ¿Y el agua, cómo la regresas? O sea, ¿tienes algún sistema de bombeo o es por No, gravedad? es por gravedad, está conducida. Aquí es verdad que tenemos en el bosque, en esta ubicación, va bastante profundo lo que es todo el alcantarillado público y tú lo que haces es que por gravedad desaguas. Cuando en algún sitio no puedes desaguar por gravedad, tienes que acudir evidentemente a una bomba, a un bombeado. Ok, pero aquí sí tienes el tubo del drenaje a 3 metros. Eso es, eso es. Excelente. Así no tienes ningún problema, jóvenes. Ninguno, ninguno. Y se desplanta la casa, ¿qué será? Como unos 2 metros por encima del nivel
de terreno de banqueta, 1,5 metros aproximadamente. metro y medio. 1,5 metros más o menos, sí. Entonces baja más la cochera, Sí, sí, ¿verdad? sí, bastante La más. cochera sí baja casi 2 metros. Sí, sí, sí. Muy bien, pues tú nos dices, a ver, entender los dos accesos. Este es el acceso del despacho. Exactamente. Ah, qué bien, ¿eh? Ese es el acceso directo al despacho de arquitectura. Tiene su entrada independiente desde la calle, con su llamada, con su todo, y va directamente a lo que es el despacho. Se sube las escaleras hasta la planta de arriba. Muy bien, que ahorita la vamos a conocer, ¿verdad? Exactamente. Vamos primero a la casa. Venga, vamos. Adelante, jóvenes. Vénganos, perrito. Él se llama Obi-Wan. Venga, Obi. ¿Qué tanto se interpretó esta especie de ley de Frank Lloyd Wright de los tres materiales? Bueno, es una interpretación relativamente libre, es decir, la casa se inspira en Frank Lloyd Wright, pero no es una casa de Frank Lloyd Wright, por supuesto, ni Claro. muchísimo menos. Al final hay bastantes diferencias, las alturas, los espacios. Frank Lloyd Wright diseña la casa de la cascada, la casa Robbie, las Prairie House, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, básicamente principios del XX, y al final esta es una casa que se hace 90 años después. Ok, Hay ciertas diferencias, ¿no? de acuerdo. Entonces, pero bueno, la reminiscencia existe. De hecho, cualquiera que vea una foto de Frank Lloyd Wright, de la Robbie House, va a ver enseguida ciertas reminiscencias. Las carpinterías de la casa de la Robbie House, pues son en un color madera porque es madera, y aquí es un aluminio color marrón. Un poco esa reminiscencia existe. No son carpinterías de madera, evidentemente, ¿no? Cosas como eso, por ejemplo, las cubiertas, los techos, aquí se hicieron con unas pizarras negras, todo lo que es la cubierta de la casa, mientras que la Robbie House es un color rojo, un color rojizo, que Ok. aquí en España no existe, no existía esa pizarra cuando se hizo esta casa, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas reminiscencias, como por ejemplo el uso o la inclusión de la luz dentro de la vivienda, el uso de la naturaleza dentro de la vivienda, pero luego hay otras cosas que, bueno, pues se han adaptado a una modernidad, a unos usos distintos, ¿vale? Excelente. Una reinterpretación también adaptada a su contexto. Qué bonito. Se siente el cambio de la temperatura principalmente, pero la luz, ¿verdad? Empezamos a ver un juego de la luz más suave. Exactamente. O sea, al final, de hecho, si te fijas, la idea principal era que desde el momento en que entras, estamos viendo también la parte trasera del jardín, la parte verde, la naturaleza, está totalmente dentro. Y lo mismo pasa con el exterior. Yo en el momento que entro, esto es el recibidor de la casa, donde bueno, pues recibimos a amigos, invitados, etcétera, etcétera. Es un espacio muy, muy abierto, porque la idea es eso, ¿no? Que tengamos un espacio muy abierto. De hecho, curiosamente, mi abuelo, que en paz descanse el hombre, no entendía este espacio tan conectado, y la primera versión de esta casa, aquí había una puerta y aquí había un muro. Hace unos años hicimos una reforma y se planteó la casa como originalmente era, ¿no? Es decir, con esos espacios abiertos. Y así se han mantenido, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la idea es un gran espacio de salón, comedor, recibidor totalmente abierto, que es lo que estamos viendo, y prácticamente desde cualquier punto, en el punto en el que estoy yo, tengo naturaleza a mi trasera, con la luz que entra, tengo naturaleza y luz en ese lado y naturaleza y luz en ese lado. Es decir, prácticamente 360 grados me está entrando una luz natural y una relación con el exterior continua. ¿Cómo? Evidentemente saliendo. Todos son puertas, si te fijas, todos son puertas al exterior, que eso es fundamental. Excelente. Me gusta, pero es un gran espacio continuo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es- Son espacios continuos que van generando luego otros espacios. Por ejemplo, un espacio de reunión un poquito más formal, donde tenemos, bueno, pues una zona pues para charlar con unos amigos, tomarnos una copa, etcétera. Esta televisión ahora mismo está aquí, pero no debería estar aquí. Es decir, tienes un espacio donde hay un pequeño equipo de música, con un cuadro, o sea, es una zona en la que estar un sábado, una cosa un poco, bueno, pues más tranquilo. Luego una zona como más formal, más sentado, pues tienes una reunión de trabajo, bueno, una charla un poquito más de trabajo. Y luego tienes una zona totalmente ya para estar tirado, ¿no? Es decir, con tu televisión, con tu chimenea. Además, esta chimenea lo que hace es un separador de ambientes, es como un eje centralizador, ¿no? Porque al final, si te fijas,
entre la chimenea y esta gran librería, que es bastante permeable, es bastante transparente, lo que te permite es un poco dividir el espacio más formal del espacio del comedor, que está ahí dentro. Ok. Pero todo el rato tenemos esa conexión, ¿no? Tanto visual como, bueno, pues de sonidos, de todo está comunicado. Y luego estos espacios dan a dos porches, que uno es un porche de invierno y el otro es un porche más enfocado en el verano. Este gran porche que sale a lo que es la parte trasera del jardín, que es un poquito más recogido, más soleado, si os fijáis, pues tenemos un sol directo, ¿no? Tenemos un control lumínico mediante unos grandes toldos, pero es un porche que te apetece salir pues en septiembre, octubre, porque te da la luz y no te cueces, ¿no? Ahora mismo, pues efectivamente da bastante calor. ¿Es orientación poniente oeste? Exactamente, es puro oeste, Ok. es puro oeste. Y de hecho, si os fijáis esta casa, el acceso de la casa es totalmente sur Es sur. y la casa se niega al sur, en este Ujú. caso de aquí, porque es lo que es la entrada, ¿no? Y sin embargo, la casa va a ir más al norte, va a buscar más una zona más sombra, más frío, más fresca. Y ahí es donde tenemos el porche de verano, que es el que vamos a ver ahora, que está a norte, Claro. que salvo esa zona de la izquierda que da un poquito a oeste, el resto está en sombra. Y es muchísimo, muchísimo más fresco. Claro. El sur, jóvenes, en el verano es fresco. En el verano es Es, caluroso. es caluroso. Eso Pero es. el sol se inclina hacia el sur en el invierno, Eso es, ¿verdad? correcto. Entonces, en el verano es templado. Bueno, Es más caluroso. ajá. Y luego en invierno el sur también da más sol Sí, y el norte siempre va a ser más frío. sí. Siempre a la cara norte va a ser más frío. Qué interesante que orientaran la casa al norte. O sea, no Exactamente. buscaron nunca el calor. No, 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 no. Porque siempre lo que se buscó en esta casa es que la zona de la casa que da al porche trasero, la zona de disfrute, se entiende que vas a disfrutarlo en verano y buscó el norte. Ok. La zona de piscina que busca el soleamiento, busca el oeste. Ujú. Que ahora vais a ver que no hay árboles. ¿Para qué? Para que el sol le dé directamente a la piscina y esté más caliente. Muy bien. La zona de trabajo y la zona de estar diaria busca el sur, pero muy protegido. Por eso las ventanas más pequeñas están en el sur. Si te fijas, realmente las ventanas más pequeñas, las que digamos que se cierra la casa, son las que tenemos a sur. Y el alero es más grande. Se protege la casa del sol. Un poco parecido a lo que hemos visto en la otra casa, ¿no? Claro. Y cuando abrimos los grandes ventanales es al norte. ¿Por qué? Porque a mí en invierno me interesa que me entre la luz. Me Ujú. interesa mucho que entre la luz. Vamos a ir por aquí. Y aquí tenemos, bueno, el espacio de comedor. Esto es una buena mesa que además se puede abrir. Eso es una cosa muy importante, una cosa muy sencilla, muy absurda que mucha gente no hace. Pero una gran mesa puede ser una mesa que podamos abrir. Que nosotros sea tan fácil como al final, pues oye, yo tengo unos amigos, abrimos la mesa y una cosa tan sencilla como esta, ¿no? Y no tienes que renunciar a que la mesa sea bonita o sea fea. Está genial, ¿eh? Además que me encantan las sillas. Sí, sí, sí. ¿Qué son? ¿Nol Son o high, high? de high. Ok, ok, están súper Es bonitas. la AAC 25 o algo así, Ujú. y luego vienen tapizadas. Excelente. Luego estos Tienen este muebles, aspecto retro, ¿verdad? De los 60. exactamente, Ajá. tienen ese rollo. Los muebles son de Punt Mobles, que son unos valencianos, son de la zona de Valencia, y son bastante, bueno, bastante agradables, la verdad. Están geniales. La lámpara también. Sí, esta es la diseñó, no sé si fue Chipperfield o, Ah, ¿en serio? sí, o Jean Nouvel, creo que es de Jean Nouvel, ahora después te lo digo. Porque el problema que tiene es que cuando se te funde una bombilla, Ujú. tienes que desde un lateral extraerla entera. Si alguien ha visto la película La Roca con Sean Connery y Nicolas Cage, Ajá. que es ese misil del que tiene que sacar unas bolas verdes, pues esto es igual. Eso tienes que sacar todo esto entero Ok. porque es un tubo de cristal entero. Todo eso es un cristal, ¿no? Pero luego la lámpara es muy bonita. Está muy bien. Luego que no toque, ¿verdad? Porque explota. Entonces generas toda esta terraza al Eso norte. es. Esa es una terraza totalmente al norte. Ahora es bastante calurosa porque, bueno, estamos en verano, pero al final es un espacio bastante, bastante agradable. Nuevamente, bueno, pues todo el tema de la naturaleza, de generar claroscuros con estas esterillas, con estos toldos, estas persianillas, ¿no? Se pueden bajar, se pueden subir
y eso nos permite mucho, bueno, pues jugar con la luz, con la sombra. ¿Qué dimensión tendrá de ancho la terraza? ¿Unos 3 metros? Aproximadamente unos 3,5 metros, sí. Muy bien. Y luego por toda la longitud, que serán pues unos 10, 12 metros aproximadamente. Ok, voy entendiendo la planta, es una L. Es una L, sí. Fíjense qué belleza. Entonces aquí bajamos otra vez ese 1,5 metros y ya llegamos al nivel de terreno natural. Eso es. Que fíjate, bueno, pues lo bonito que es, ¿no? La impronta que genera, bueno, la importancia que genera la naturaleza. O sea, es prácticamente, no es que sea salvaje porque está bastante controlada, es un concepto bastante de jardín inglés, una mezcla entre jardín inglés, jardín salvaje, pero al final lo que hacemos es que estos porches están bastante protegidos con la naturaleza. Ujú, Es fundamental. está genial. Son altos los muros verdes, son 3 metros, bueno, sí, casi, ¿verdad? Sí, sí, sí. Unos 3 metros aquí. Y luego todos estos árboles, ¿qué especies serán? Pues estos son robles, es el Quercus palustris, es un tipo de roble de los pantanos, es bueno, un poco lo hay bastante en Estados Unidos, es un roble americano, Ok. y lo que crece es con este tipo de ramificación horizontal, genera una ramificación muy exagerada, que es bastante bonita. Es bastante duro y tiene un crecimiento bastante rápido. Luego eso de ahí es un ciprés de los pantanos, que eso bueno, es el árbol del oso yogi, Ok. que todo el mundo lo conoce. Hay dos hermanos, uno es este que estamos viendo aquí, que tiene un tamaño más o menos normal, y luego otro es este que vemos por aquí, bastante más grande. Cuidado con esto, que Curioso el hemos fruto, ¿eh? hecho unas cosas ahora hace poquito. Y bueno, aquí veis el tamaño del otro grande, fíjate el tamaño que tiene, ¿no? Y el tronco. Eso es un árbol que busca muchísimo la humedad, y de hecho se plantaron 3 árboles, otro en la cara sur de la casa, y se murió. Fíjate la diferencia de la orientación, lo importante que es, y de hecho el terreno, fíjate que se ve perfectamente que está húmedo, es un Claro, terreno mojado, y estamos a 40 grados en julio aquí en Madrid, pero aún así el terreno está mojado, todo por la orientación. claro. Es fundamental la orientación. Es fundamental, definitivamente. La línea de corte. Son importantes estas cintillas, ¿verdad? Sí, Te van acentuando esa horizontalidad. de hecho, fíjate que nosotros luego, frente a esa rectitud de la vivienda en sí, como tal, luego aquí se ve perfectamente una de las visuales que hay. Ahora en verano, con los árboles tan grandes, se ve un poquito menos, pero fíjate qué bien se protege la arquitectura y qué bien se entiende con la naturaleza. Parece casi, casi que sale de ella, ¿no? Claro. Esta belleza. Me encanta cuando se generan como estas bolas, ¿verdad? Sí, Como muy esponjosas. y es que todo esto es fundamental porque esto que estamos viendo ahora verde, que lo que hace es protegernos, porque al final toda esta capa de naturaleza genera un frescor realmente, por la noche se nota muchísimo, Ujú. un frescor en las zonas de los porches. Luego en invierno toda esta hoja se cae prácticamente, porque es hoja caduca, y lo que hace es que permite que entre la iluminación al porche. Ok. De esa forma alargamos las temporadas. Del Eso no, invierno. Ujú. exactamente. Entonces nos permite de disfrutar más tiempo los porches. Dependiendo el tipo de hoja. Ok. Eso es. Apuntemos bien ese dato, jóvenes. Jugar, ¿verdad? Con el tipo de hoja para jugar con la sombra o la Justamente. luz. De hecho, todos estos árboles, estos son plátano de sombra, se llama. Coloquialmente aquí en España se usa muchísimo. Y se llama plátano de sombra porque tanto en primavera como en verano está lleno de hojas. Igual que el quercus o igual que la catalpa de allí. Son árboles de muchísima sombra. Pero a partir de octubre, noviembre, se le cae la hoja y se queda totalmente pelado. ¿Qué nos permite lo que estábamos hablando antes? Que entre la luz. La luz va a entrar hasta el porche y nos va a iluminar toda la casa y nos va a calentar ese porche. Y es que eso es Excelente. fundamental. Claro. Y bien, qué bien quedó orientada la piscina. Aquí está la piscina, que como veis no hay prácticamente árbol que nos tape la luz. Todo este césped es la zona donde, bueno, pues ponerte con las tumbonas, a tomar el sol, es un solarium natural, a la vez fresco porque es césped, y luego tenemos toda la zona de piscina con una zona de chill out que, como fijáis, está puesta la catalpa, que es ese árbol tan bonito, que es muy llamativo, para que le dé sombra a esa zona, ¿no? Ese árbol no lo había visto nunca en mi vida, ¿eh? ¿Nunca habías visto la catalpa? No. Pues es un árbol bastante curioso porque
Es como muy si fuera frondoso. un árbol de hoja elegante. Muy elegante. Muy elegante. Y luego tiene una ramificación también muy bonita y es súper frondoso. Si te fijas, prácticamente no pasa nada a la luz. Te pones aquí debajo y es como estar debajo de una sombrilla, como si estuvieses creando construcción. De hecho, nosotros lo usamos mucho en España, vamos, en España y en otros países, porque lo que te permite es poner varios de esos árboles, unir las ramas y generas un espacio perfectamente verde. Y ahora cuando vengas para acá lo vas a notar, la diferencia de temperatura es tan frondoso el árbol que baja 4 o 5 grados fácil de la diferencia de sitio de cuando estás allí. Y cuando se mueve un poquito el aire, como ahora, notas un poquito como de fresco. Sí, sí, O sea, sí. es fundamental. Un aire acondicionado natural. ¡Qué locura! Apenas alcanzas a ver. Es muy tupido, muy tupido, muy tupido. ¿Cómo se llama? Catalpa, Catalpa. catalpa. ¿Y de dónde vendrá? Pues ahora mismo, fíjate, no sabría decir de dónde viene la catalpa, pero luego es muy bonita y luego fíjate el tamaño de las hojas Sí, sí, y sí. luego el tacto que tiene si las tocas. Es una hoja que es como si tuviese como pelitos. Es una hoja bastante sedosa. Claro. No es una hoja, es lo que hablamos, es un árbol muy agraciado porque te permite, bueno, pues que sea muy tupido, ¿no? Luego todo esto, bueno, pues es un espacio bueno, de disfrute y demás. Evidentemente, un olivo, este es el Olea europea, que es el olivo común de Europa. Desde tiempos de los griegos se usaba para el aceite y demás, que es típico de aquí. Y bueno, de hecho aquí ya podéis fijaros que ya están creciendo las aceitunas. Esto es la aceituna es esto, el inicio de la aceituna. Aquí la tenemos, ¿no? Y está bueno, se puede consumir. ¿En serio? Sí, sí, se puede consumir. ¿Sí preparan su aceite? Efectivamente, efectivamente. Genial. Me llamó mucho la atención ver esos árboles en Jerusalén. Sí, sí, sí. Todo está lleno de Todo olivos. está lleno de olivos. Yo creo que era el alimento, ¿verdad? De las personas. Ah, qué bonita pieza. Y de este lado es. Eso es un pequeño pabellón que hicimos para las motos originalmente. Ahora, bueno, tenemos un coche dentro, pero era para las motos. Yo tenía Harley Davidson y, bueno, hicimos un pequeño pabellón para, bueno, meterlas aquí dentro, ¿no? Actualmente guarda uno de nuestros coches y en unos meses seguramente lo reconvertamos bueno, a tener otra vez motos o, bueno, estamos viendo un poco qué hacemos con este espacio, ¿no? Me recuerda al pabellón de Barcelona, Efectivamente, ¿verdad? efectivamente, estaba esperando a ver qué decías. Sí, sí, Pues sí. justamente, es un poco esa reminiscencia y de hecho fíjate que está muy bien integrado con, bueno, con lo que le rodea. Pasa desapercibido, Pasa ¿eh? desapercibido, efectivamente. Esa era la idea. ¿Y qué es el material? Pues es un porcelánico nuevamente. Es porcelánico. ¿Es de porcelanosa? Ah, esos de porcelanosa se la saben todas. Sí, todas. Este se llama concretamente X-Lite. Es el modelo de ellos es el X-Lite. Este es el Arcan Corten, imita un corten, imita un acero corten. Lo que pasa es que nosotros queríamos un material que imitase un acero corten, pero que no tuviese los problemas que tiene el acero corten cuando se coloca, que es todo ese, bueno, lo que suelta el acero corten, esa oxidación, ¿no?, que genera. Y bueno, lo que hicimos fue preparar unos porcelánicos de gran dimensión. Luego un gran cristal, una gran cristalera. Sí, Y el luego, cristal está genial. ¿Cuánto mide, eh? pues son 5 metros y pico de largo, Sí, sí, sí. efectivamente. Uf. Luego cosas de la normativa que hablábamos antes, ¿no? Pues veis que es un poquito bajito porque realmente no se permite hacer las edificaciones auxiliares, que es como se llama esto, Ujú. no se permite hacer más alto de X metros y entonces, bueno, hay que hacerlo así, claro. Claro, No puedes, tienes que ajustarte a la a normativa. la normativa. No, pero quedó perfecto. Y después de visitar una fábrica de vidrio, empiezo a entender que el vidrio lo puedes hacer largo, pero el ancho depende de Exactamente. esos 3 metros o Eso algo es, así, eso es. ¿verdad? Es sobre todo por el Ujú. tamaño del horneado del vidrio. Exacto. Tú puedes hacer un vidrio de 7 metros de largo, de 8 metros de largo, de 12 metros de largo, pero como te pases de los 3 metros y medio, ya no, Ya no es ya no fabricable. es fabricable. ¿Y qué marca es este vidrio? Este es Vitec, de Vitec. Vitec, ok. Ok, buenísimo.
No, pues qué bonita pieza. ¿Cuánto mide de ancho por Pues largo? aproximadamente tiene unos 4 metros de ancho por unos, bueno, con toda la zona ahí detrás se oculta un baño, que ahora si quieres te enseño, pues aproximadamente unos 9-10 metros, más o menos. Es muy bonito este espacio, ¿verdad? Cómo Sí, se sí, sí. genera el desfase de la losa y con Aquí, este bueno, árbol aquí, tenemos ahora un pequeño agujero porque estamos haciendo unas reparaciones, haciendo un pozo. pero este es el baño que tenemos aquí, que bueno, la idea era hacer una ducha al aire libre Ok, en el que estemos viendo pues el roble que tenemos arriba, ¿no? Con una cascada y demás. Una zona, pues esto es un baño al aire libre para la piscina y la zona del inodoro un poquito más independiente y ya más recogida, claro. buenísimo. ¿Y lavamanos? No tiene, Ok. no se puso lavamanos. No por nada, sino porque nunca nos gustaba lo que encontrábamos y originalmente, si te fijas, están aquí las tomas, Ahí va aquí pero afuera. no se llegó a poner, De efectivamente. acuerdo. Es que son curiosos, ¿verdad? Porque se usan poco. Sí, bueno, al final Por temporadas quizá, ¿verdad? pensábamos en un baño para una piscina, al Ajá. final es lo que es un baño de piscina. Y bueno, pues quieras que no, eh, cuando vas a la piscina, entras, sales, no sé qué, ya estás mojado, ¿no? Exacto. Entonces al final lo que encontrábamos no nos gustaba nada y dijimos, bueno, pues nada, pues Se sí queda así. lavamanos, se queda así. Luego esa gran cristalera donde da es a lo que es un pasillo, ahí están las habitaciones, tanto la habitación principal como la habitación del niño, que en este caso soy yo, y es, bueno, pues todo lo que es la librería, ¿no? Es un espacio, digamos, de paso, pero que nuevamente está enfocado a que no sea un pasillo más. Ahora lo vais a ver desde dentro, no es un pasillo normal, ¿no? Es muy bonito. Qué importante que sea una sola hoja de vidrio, ¿verdad? O Exactamente, sea, te cambia completamente el que no tengas aquí la mitad sí, del vidrio. Te da una limpieza, una efectivamente. elegancia. Y fíjense cómo este eje se prolonga. Ustedes espero que estén viendo la planta arquitectónica para entender, porque siempre la articulación entre los espacios públicos y los privados en casas de una planta es el tema. ¿Cómo se soluciona? ¿Verdad? Efectivamente. Y aquí creo que es este articulador, Está ¿verdad? articulado justamente en esta esquina. Realmente, una de las cosas que había que mantener, si lo queremos decir de alguna forma, es este pilar. Claro. Toda la casa solamente tiene un pilar, que es esto. El resto de la casa no tiene pilares. Ni siquiera eso, que te veo mirando para allá. Ese no es de carga. No es de carga, no tiene Ok, más pilares que este, el único pilar es esto. El resto, todos los muros son de carga. ok. El secreto de esta casa es que todos los muros son de carga. Como Frank Lloyd Wright. Justamente. ¿Por qué? Porque lo que te permite es hacer esto, es decir, generar espacios que tú puedas concatenar y que puedas mover perfectamente según va evolucionando. De hecho, esta casa al final, tú podrías tirar todos los muros si quieres y hacer una casa totalmente, una redistribución totalmente nueva. Arriba ahora cuando subamos al estudio de arquitectura lo vais a ver. Todo, es que no hay una separación. O sea, salvo un par de despachos, no hay separación por pilares. Y es que eso es una maravilla. Una maravilla. Buenísimo. Luego aquí ya lo que entramos es, bueno, aquí hay un aseo de cortesía, un pequeño aseo con un inodoro y un baño. Y luego eso es una cocina que está hecha, bueno, pues evidentemente buscando la funcionalidad, ¿no? Igual una cocina con un gran ventanal al exterior, muy importante la luz, y una luz que la que estamos viendo ahora, que aunque se diseñó en el año 96, si os fijáis es una luz como bastante amarilla, bastante tranquila, pero si nosotros queremos trabajar, podemos encender una luz más potente, más blanca, para cuando estamos en momentos de tenemos una fiesta, tenemos un evento y tenemos que cocinar y ver bien, ¿no? Ok, ok. Pero me gustó más la otra, ¿eh? La otra es mucho mejor siempre. Sí, de verdad es muy suave. Y como Frank Lloyd Wright, los comedores pegados a los muros son Sí, muy, muy eficientes, muy elegantes, ¿verdad? Se integra muy bonito el se mueble integra al muy muro. bien. Y fíjense qué bonito es la parte de acá también. Ya desde ese tiempo se generaban los refrigeradores panelables. Sí, fíjate, este es del año 96 y además es de Lieber, del año 96, que nosotros además rezamos porque no se estropee, porque lleva toda la vida con nosotros, lleva 30 años, hará el año que viene. Y ya se hacían en aquella época. Fíjate que además era curioso porque frente a hacerlo con un panelado como del propio mueble, es decir, que estuviese integrado en el propio mueble, ellos lo que hacían era panelar la propia puerta del refrigerador.
No es como ahora, que lo que hacen es que la puerta la pegan al mueble y tú tienes un mueble entero. Ujú. Eso que permitía una cosa que nos pasa ahora, que tú, por ejemplo, en otras casas modernas, vamos a decir, cuando se te estropea la nevera, estás rezando porque la nevera nueva te valga para ese panelado que existe, ese mueble que ya tú tienes, ¿no? Antiguamente no, tú antiguamente esto es un frigorífico que podía ser más ancho, más bajo, más alto, quitando esas piezas de aquí, y era únicamente panelarlo, ¿no? O sea que yo creo que ahí hemos retrocedido un poco, incluso, Claro. ¿no? Pero todo con el afán de que no se vea nada, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Que yo esto para mí está perfecto. No tiene nada. Qué bonito el color de la madera. Ya se usaban laminados también Sí, desde los 90 aquí. sí, 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 sí. Y fíjense, porque mucha gente cree que el laminado dura poco. No, 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 no. Pues esto tiene 30 años. Esta cocina tiene 30 años y fíjate, yo siempre lo digo, la cocina, una de las cosas que le hace un poco vieja a la cocina es esto que se llama cenefa, esta cenefa de aquí, es lo que te da sensación de que la cocina es más antigua de lo que realmente es. Porque si no, al final los materiales que usamos son prácticamente los mismos que hoy en día. Claro. Son unos laminados, son unas piedras, esto es un granito natural. Y una buena cocina puede durar eternamente, como, bueno, aquí está el ejemplo, esto tiene 30 años. Cosas que además hace 30 años se hacían, como por ejemplo poner aquí toda esta goma que se ve en esta zona de aquí abajo. ¿Para qué? Para que no te entre el humo, no salgan los olores, no te entre un bichillo. Ok. O sea, todo eso ya se pensaba hace 30 años. Y yo no los veo muy seguido, ¿eh? Al menos en México. Claro. Estas no se ven. Pues aquí ya se hacía hace 30 años. Buenísimo. O sea que Pensando en todo. Y me gustó mucho la ventana, ¿verdad? las... Importante que no tuvieras gabinetes aquí arriba Exactamente. para tener la ventana completa. La iluminación natural es una de las cosas que nosotros siempre, hace 30 años, la diseñábamos así, bueno, la diseñaban mis padres, y aún hoy la diseñamos nosotros, ¿no? Y luego la funcionalidad, veo que te estás fijando en el suelo, Ajá. al final eso es un porcelánico igual, y ahora son más grandes las losetas, pero entonces se hacían exactamente igual, más pequeñas, pero bueno, de un buen tamaño y buscando la funcionalidad. Esto es una cosa que se frega, se limpia fácilmente y que el mantenimiento es cero. Se ve muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonitos porcelánicos. ¿No será de porcelanosa también? No. Este no sabría decirte porque es de hace 30 años, pero vamos, pudiera ser de porcelanosa. Sí, O sí, sea sí. que... Quedó muy bien. Y luego aquí tenemos el espacio de trabajo, de diario, que es el office. Que bueno, vais a ver aquí a Diana Pero estamos, y a mi madre. Buenas tardes, Diana. estamos trabajando. Bueno, es la zona de... Tenemos ahí una pequeña zona para lo que es colgar la ropa y demás. Ok. Un tendedero, lo que viene siendo un tendedero. Y luego la zona del office, que igual tiene 30 años. Y bueno, pues tenemos nuestros zapateros, nuestros muebles, todo ya. Funciona perfecto. ¿A poco esas lavadoras ya se usaban desde hace 30 años? Sí, bueno, estas ya son modernas, Ajá. pero hace 30 años teníamos ahí la lavadora y la secadora. Modelos chicos también. Sí, sí, O igual. sea, aquí igual. nunca se usaron estas lavadoras gigantes como las de No, México. no, 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 no. Nunca se ha usado la lavadora industrial. En vivienda residencial, no. En vivienda comunal, multifamiliar, Ujú. sí ha habido cosas de hacer un espacio para lavar, para secar, para trabajar, pero no, en principio no. Aquí no. Interesante, jóvenes. Con permiso. Ah, fíjense, Bueno, hay una puerta, ¿verdad? Este ya es un pasillo privado. exactamente. Y aquí, bueno, ya es la vivienda en sí, más la zona más privada, pues evidentemente una zona pues con un montón de libros, tanto de viajes, de arquitectura, de naturaleza, de cocina, un poco de todo, ¿no? Álbumes de fotos, bueno, un poco todo, ¿no? Luego novela, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la zona que diferencia la zona de los cuartos privados de la zona más pública. Lo que comentábamos antes de la luz, vuelve otra vez este cristal omnipresente que da, bueno, pues toda esta vista hacia el porche exterior, que es maravillosa. Lo que decías tú antes de qué bueno es no cortar los cristales en distintos trozos, ¿no? Sí, Es bastante fundamental, es fundamental, es ¿eh? fundamental. Y eso yo lo aprendí aquí. Las cristaleras de las tiendas no las parten, no las dividen Claro, con... nosotros le Ajá. llamamos la pecera, que al final, porque es eso, es como una pecera, ¿no? Tú estás ahí fuera, por ejemplo, estás aquí dentro y estás casi como en una obra de teatro viendo lo que pasa tanto dentro como fuera, ¿no? O sea que, bueno, es un espacio de paso, pero que es agradable. No es un pasillo
chiquito y pequeñito, sin luz, no, no, no. Exacto. Así que por favor, jóvenes que están a punto de construir, están construyendo, inviértanle un poquito a un vidrio completo en vez de dos, por favor. Efectivamente. Luego, bueno, os voy a enseñar ya lo que es el dormitorio principal de la casa. Uy, perdón. Y el baño. Uf, qué bonito. Esto, bueno, esto es un baño grande, ¿no? Realmente, porque al final se planteó ya grande con una gran bañera y demás. Nuevamente lo que comentábamos antes de la naturaleza, soy muy pesado en esto, pero bueno, es que es real. Fíjate lo bonito que hace que tú puedes estar aquí bañando, abres las ventanas y estás metido en la naturaleza con los cipreses, con los plátanos de sombra, con la arizónica, con el césped, el frescor, ¿no? Y bueno, luego la inclusión de la naturaleza dentro del propio medio, ¿no? O sea, que es importante. Y bueno, pues es un baño que dentro de que tiene 30 años, es un baño bastante funcional. Sí, sí, sí. ¿Por Y qué? se siente contemporáneo. Sí, sí, o sea, no. Al final, yo como digo muchas veces, le cambias los grifos y le Ajá. cambias un poco quizá esto, ¿no? Y el resto, pues bueno, al final es un mármol de travertino, está a la orden del día, ¿no? Como quien Sí. dice. Y bueno, una bañera de hidromasaje, un inodoro, una ducha, bueno, pues espacios agradables. Se hicieron, ¿De qué ancho hacen las duchas? pues mira, generalmente lo normal es de aproximadamente 80 centímetros de ancho Ok. y como de 1,20 m, 1,40 m de largo. Esta es un poquito más grande, pero más o menos es el tamaño estándar. ¿Para qué? Para que te permita un poco lo que estoy haciendo yo, que es meterme y tener una zona de ducha, pero también tener una zona en la que yo pueda enjabonar mi cuerpo, prepararme el jabón, las cremas, los tratamientos, sin llegar a mojarme del todo, ¿no? Ok, claro. Muy funcional. Ahí esta tina circular está genial. Buenísimo. Y las puertas blancas, ¿eh? O sea, esto ya era común hace 30 años. No, te contaré. Esta casa originalmente todas las puertas eran de madera. Esta puerta de hecho no es la que estaba aquí originalmente. Ok. Eran en color madera roble, del color que tenemos el suelo. Este suelo, de hecho, ahora te contaré una anécdota. Bueno, pues todas las puertas eran de color madera. ¿Qué se hizo cuando se hizo la reforma que te he comentado antes, hace aproximadamente 5 o 6 años? Que básicamente fue cambiarle el color a la casa por dentro, ¿no? En lo que hemos hablado. Y las puertas eran así, como estás viendo, físicamente eran de este diseño. La diferencia es que en vez de ser blancas, eran de color madera. Para darle un toque de modernidad, lo que se hizo fue lacarlas en blanco. Fíjate lo importante que comentábamos antes. Hay que reutilizar, hay que rehabilitar. Lo normal, que es lo que hace muchas veces la gente, tira la puerta entera y pone una nueva. Y yo fíjate que siempre digo, tenemos el ejemplo de la puerta nueva, que es esta, y tenemos el ejemplo de la puerta antigua, que es esta. Fíjate cómo suena y fíjate cómo suena. Está Esto hueca. está hueco Claro. y esto es macizo. Entonces, lo importante que es no tirar las cosas, lo importante que es rehabilitar, es fundamental. Ujú. Y además, no porque la puerta tenga estas formas, estas figurativas más clásicas, deja de ser moderna. Se puede modernizar, se puede cambiar. Esta manivela son de Olivari y bueno, es una manivela bastante contemporánea. Aún hoy se vende. Y al final, bueno, pues utilizando los materiales bien. O sea, la manivela siendo original. Sí, 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 sí. Ah, Y se permite eso, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo una manivela que está bien y demás y que funciona 30 años después, ¿no? claro. Al final, mira, aquí, fíjate, donde se ve perfectamente el que se hizo la reforma. Aquí los pintores no fueron muy, muy finos y se ve perfectamente el color original, que era un color más salmón, ¿no? Y luego se pasó a un gris un poquito más moderno, como lo queramos llamar, ¿no? Ok, ok, ok. Pero fíjense, por favor, a todos los que quieren poner puertas de madera oscuras, el blanco, jóvenes, ¿verdad? La limpieza, la modernidad, la claridad. Y luego esto ya es el dormitorio principal. Entonces, el dormitorio principal realmente está igual que hace 30 años, más allá del color, muy, muy similar. Y luego, bueno, un poco lo que comentábamos antes. Aquí lo que se hizo fue poner dos ventanas a cada lado. ¿Para qué? Para un tema de que por la noche se abre un lado, se abre el otro, y ¿qué es lo que tenemos? Una ventilación cruzada. Ok. Fundamental. Nosotros, de hecho, ahora tenemos, bueno, tú lo ves, está esto abierto porque aquí dentro tenemos el aire acondicionado escondido. Es una forma de esconderlo, ¿no? Ya. Lo tenemos ahí metido en la máquina y cuando no se quiere usar, se apaga, se cierra aquí
y no ves que tengas el aire acondicionado, ¿no? Al final es una forma de cómo hace unos años se permitía el esconder estos equipos, ¿no? Para no verlos porque eran más feos que lo que es ahora, ¿no? Y luego igualmente, bueno, pues otra vez, fíjate cómo cuando estás aquí sentado, cuando estás aquí, estás viendo totalmente el paisaje, ¿no? Es fundamental bueno, esa inclusión de la naturaleza, ¿no? Cómo entra hacia adentro. Es que es fundamental y cómo buscas la luz, ¿no? El sol está entrando exageradamente, ¿no? Claro. Aquí tienes el calor en el invierno, pero también tienes la frescura en el verano. Exactamente. Fíjate que no me imaginaba que también en España utilizaran la ventilación cruzada. Sí. Uno pensaría porque de repente tienen climas pues muy fríos que dices tú, no, pues aquí para qué van a abrir la ventana, ¿verdad? Pues es fundamental, por eso que comentábamos antes de la ventilación en verano, por ejemplo, el ventilar horizontalmente por la mañana a las 8 de la mañana en el punto de rocío, o 7:30 de la mañana, 8. Pues tú estás afuera a lo mejor en verano a 27, 28 grados, abres y refrescas la habitación. Al final quitas los malos olores, bueno, pues al final una casa se usa, ¿no? Y luego ya cierras, pones tu aire acondicionado, pones tu refrigeración y mantienes la temperatura baja. En primavera y en otoño es igual, es fundamental la ventilación cruzada, fundamental. Y por la noche igual. Por la noche, en esta habitación puedes dormir perfectamente con las ventanas abiertas sin poner el aire. Y eso es fundamental. Excelente. Entonces la ventilación cruzada es universal. Sí, sí, es universal, es un elemento universal. Bueno, subimos al estudio. Adelante. Bueno, una de las particularidades que te iba a contar del suelo es que este suelo se llama tarima flotante sobre rastreles. No es una madera que vaya pegada directamente al cemento, al forjado, sino que lleva unos listones de madera que la separan. Por eso se llama tarima flotante. Es como se hacía antiguamente en los palacios y en los castillos europeos, y si esto lo abriéramos, tendríamos como 7-8 centímetros de aire. Esto que permite llevar las instalaciones por debajo, llevar la electricidad por debajo, sin tener que llevarla por aquí. Y si en algún momento hay alguna rotura, alguna cosa, se abre, se levanta y es muy fácil de reparar. La ventaja de la tarima flotante o sobre rastreles es que te permite cada ciertos años hacer un lijado completo, se lija toda ella, la puedes rebarnizar, la puedes cambiar el color, puedes hacer lo que quieras. Y eso es A diferencia de que si queda pegada directamente en el cemento. A diferencia porque la tarima flotante tiene más grosor que la tarima directamente pegada, Ok. que es 2 o 3 milímetros de chapa. Eso estamos hablando de que estamos en el entorno de los 29 milímetros, es decir, casi 3 centímetros de madera maciza. Es el tablón. Es un tablón, efectivamente. Excelente. Entonces esta es la madera original de la casa. Eso es. Y ya vamos a pasar. Esto es lo que nosotros tardamos en llegar al trabajo. ¿Eso es un medio nivel? ¿Medio nivel? Es medio nivel de escalera, descanso. Eso es. Esta es la entrada desde el exterior, que nosotros por aquí recibimos a los clientes. Por eso es el medio nivel. Bueno, que aquí ya parece un nivel completo, ¿eh? Casi, efectivamente. Fíjate la comparativa, lo que hablábamos antes, de estar elevados con la casa que tenemos enfrente. Fíjate que nosotros estamos a medio nivel de nuestra casa real, pero respecto a la calle estamos a un nivel completo. Claro. ¿Y qué pasa abajo? O sea, toda la planta, vamos Toda a la decir, planta semisótano se utiliza. Sí, todo el sótano se utiliza. Ok, muy bien. Claro, Frank, tú sabías cosas. La línea del horizonte. No, queda perfecto. Tienes ingreso interior e ingreso exterior. Exactamente. Y esto ya es el estudio de arquitectura. Qué bonitas luces indirectas. Aquí tenemos lo que es el espacio o la sala de dibujo, podríamos decir, que es donde están, bueno, pues los delineantes, los proyectistas trabajando. Nosotros ahora mismo tenemos con mi padre y con mi madre, bueno, con mi madre y mi padre y yo somos 3 arquitectos. Estefanía también es arquitecta, que además Estefanía es de Ecuador. Saludos, Ecuador. Y luego tenemos a Cristina, que es delineante, Susana, que está en administración, Alejandro, que es jefe de obra y también es delineante. O sea, tenemos un equipo bastante multidisciplinar. Excelente, como debe de ser. Efectivamente. Y bueno, cada uno tiene pues, su puesto de trabajo con sus distintos proyectos, sus distintas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos bastante, un trabajo bastante compaginado entre todos. Es decir, no hay uno que diseñe todo el proyecto o haga todo el proyecto solo. Uno diseña una parte del proyecto, otro lo complementa y al final
la unión hace la fuerza. Cada uno hace un poco una parte, ¿no? Excelente. Luego tenemos aquí una mesa central, donde, bueno, básicamente compartimos, pues cuando hay que hacer algún trabajo o alguna cosa, pues bueno, pues nos sentamos aquí y vemos un poco todos las cosas que se están haciendo, etcétera, etcétera. Una mesa de trabajo, básicamente. Y luego por aquí tenemos un pequeño archivo con una pequeña, bueno, pues cocinita, como lo queramos llamar, para, bueno, pues tomarse el café, etcétera, ¿no? Buenísimo. El plotter aquí está. El plotter, todo el tema de almacenaje, pues de bolígrafos, papeles, cartulinas, un poco para hacer efectivamente todo, ¿no? El plotter para, bueno, pues ploteado de planos, la guillotina para cortar, bueno, pues al final un poco todo, ¿no? Una pequeña neverita, al final un espacio funcional. Tienen que ser espacios funcionales de trabajo, ¿no? El Choco Crispies es importante. El Choco Crispies es importante. Fundamental, diría. Si no se crece, no se puede trabajar. Y luego ya por aquí tenemos nuestra fuente de agua, que es fundamental, beber agua. Eso es. Fundamental. Luego aquí tenemos una sala de reuniones. Ay, qué bonito. Que ahora, bueno, está todo apagado de aire y demás porque, bueno, pues no hay nadie ahora mismo trabajando. Pero aquí tenemos un montón de muestras de materiales, de ventanas. Esto, por ejemplo, es lo que te comentaba antes del SATE. Esto es un panel que básicamente nosotros tenemos por fuera esto que es fibrocementoso, que lo que permite es darle un acabado. Luego tenemos todo esto que es aislamiento térmico, aislamiento acústico, aislamiento térmico y el acabado interior. De aquí le pego un porcelánico, le pego lo que sea. Y esto puede ser una fachada. Ok. ¿Cuándo se usa esto muchísimo? Cuando yo tengo por ejemplo, una rehabilitación de una vivienda antigua, yo pego esto a mi cara exterior. Y entonces todo esto le estoy mejorando térmicamente y acústicamente a una vivienda. ¿Y si se te permite engrosar el muro? ¿No, Sí. no terminas fuera del límite de...? No pasa nada. Con temas de rehabilitación se permite. Ah, qué buena ley. Sí, es una buena ley. Sí, porque si no tendrías que quitarle espacio interior. Eso es, eso es. Ok. Se puede hacer por ¿Y cómo fuera. lo resuelven? Al final se vuelven como aleros, los rematan bien, o sea... Sí, se remata muy bien. Porque esto al final lo que se hace es que, por ejemplo, con el encuentro de una ventana y con cosas así, luego lleva aquí una chapa que monta sobre esto y se queda perfectamente rematado. Okay. Y luego esto por fuera igual. Puede ser un enfoscado, puede ser un enlucido, una pintura, un porcelánico, puede ser cualquier cosa. De acuerdo. Y si fuera el muro el de ladrillo, ¿dónde va el ladrillo? El ladrillo iría adentro, en esta zona de aquí. Aquí adentro. Eso Okay. es, eso es. ¿Y ya el ladrillo en la cara interior sería visto o todavía puedes poner placa de Todavía pladur? puedes poner placa de pladur, efectivamente. Pero ya no más aislante. No hace falta, en principio Ya. no hace falta. Excelente, ya con eso nos queda mucho más claro. Por eso los muros terminan siendo de 40 centímetros aproximadamente. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y luego, bueno, eso es un espacio pues multifuncional, con distintos, bueno, pues distintos objetos, lo que hablábamos, pues luces, tenemos modelos, pues de, por ejemplo, estos son de unos chicos que son alemanes, que son Gira, que, bueno, pues son distintos tipos de... Qué bonitas. Bueno, pues todo esto para enseñárselo al final a los clientes y que puedan elegir un poco lo que quieren hacer, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, es el panel que comentábamos antes, esto es un termochip. Entonces esto te permite tener un acabado de madera por dentro de la vivienda, el aislamiento, luego un panel hidrofugado por el exterior y aquí se le pone una teja. Ok. Y luego, por ejemplo, en tejas, nosotros lo que solemos hacer a este mismo panel que te estoy comentando es poner una teja como esta, que es una teja plana, porcelánica. Siempre son famosas las tejas redondas, ¿no? Bueno, pues también se coloca muchísimo una teja plana como esta, un montón de colores, rojos, blancos, negros, un montón de colores, pero te permite hacer una arquitectura bastante moderna. Qué genial, ¿eh? Y a la vez tradicional, porque la teja cerámica es un elemento muy bueno. La gente siempre, no, yo no quiero tejas. Bueno, hay que ver la teja en su contexto. Sí, sí, sí. Además que recuerden que todo vuelve, jóvenes. Entonces, no queda mucho para que la teja vuelva. Acuérdense de mí. Volverá. Y luego, En forma de fichas. buscar siempre elementos, por ejemplo, modernos. No, la gente se vuelve loca cuando quiere que uses madera, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y yo siempre le digo, bueno, se pueden usar elementos como estos Tarimatec, son unos chicos también de Valencia, de Levante. Y lo que hacen es, fíjate que parece una madera, un elemento de madera, pero realmente es un elemento resinoso con materiales naturales y materiales plásticos, resinas,
y que permite hacer una especie como de divisores o poner en las fachadas. O sea, te permite muchísimo juego y bueno, tienes ese aspecto de la madera, pero no estás cargándote un bosque, por así decirlo, Exacto. o no estás yéndote a precios astronómicos por la madera, ¿no? La madera es muy cara en Europa. Además del mantenimiento. Y el mantenimiento, efectivamente. No, ya no me imagino el mantenimiento aquí en Europa, cuánto te puede costar estar laqueando otra vez tus puertas. Es una locura, es una locura. Sí, no, claro. Y ya luego, por terminar, bueno, pues aquí lo que tenemos es un pequeño archivo, pequeñito, nada, muy sencillo, pues para carpetas, para, bueno, unos pequeños informes, algo de agua, es decir, un esto de trabajo, realmente, un archivo de trabajo. Un pequeño aseo de cortesía, pues igual para tener un baño, un inodoro y demás. Aquí, por ejemplo, sí se siente más antiguo respecto a algo más moderno, por lo que decíamos antes de esa cenefa horizontal, ¿no? La cenefa. Toda esa cenefa da cuenta de que es algo como más antiguo, ¿no? Al final. Que a veces las personas preguntan, ¿cómo podemos identificar un diseño atemporal? Pues yo creo que si le quitan la Sí, cenefa, eso ¿verdad? es. Se vuelve mucho más atemporal. Muchísimo, muchísimo más, porque al final, fíjate que si quitases la cenefa y poner esos dos o tres colores, realmente tú puedes mantener el color de abajo, que es un color más crema, o el de en medio, que es más blanco. Si todo fuese continuo, tú verías este baño prácticamente un baño contemporáneo. Claro. Porque funcionalmente lo es, ya lo era hace 30 años. No es un baño pequeñito, no, 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 ya estaba pensado y fíjate, incluso con las molduras para ocultar el store de ahí al fondo, ¿no? Claro. Ya se pensó así, ventanas grandes, no son ventanas pequeñas, son ventanas grandes. Entonces, bueno, es relativamente fácil el hacer uno moderno, bueno, dentro de que sea más clásico. Excelente. Y luego ya, Lecciones. la única parte, lo que te comentaba antes, ¿no? Que si te fijas, no hay pilares. El pilar que tenemos abajo es este pilar. Ok. El resto no hay ningún pilar. Todo el espacio es un espacio gigante, porque son 300 metros, toda la sala de dibujo y solamente tenemos dos espacios un poco más diferenciados, que son mi despacho, que está aquí, que ahora os lo enseño, y el despacho de mi padre, que es el arquitecto principal del estudio, que bueno, pues es esto, es un despacho de trabajo rodeado de una gran librería, que aquí se hizo, mucha gente, bueno, nos lo ha preguntado, no es madera, la gente piensa muchas veces que es una madera lacada y demás, no es madera, es un DM barnizado directo. Ok. Es el panel de DM, de hecho, si te fijas, tiene como un granulado, una granulometría, y esto directamente es el propio panel barnizado directamente. Y fíjate que tiene 30 años Se ve increíble. y se ve totalmente actual. Sí. Por sencillo. Entonces, esto es, tú le dices, ¿cómo? ¿Granulado? Sí, es parecido a un aglomerado, efectivamente. Ajá. Pero claro, al darle ese barniz o ese terminado como laca, se siente como madera, ¿eh? De hecho, lo que a ti te permite, cuando lo pones en un barniz, te da este color. El DM natural tiene un color marrón grisáceo, Ujú. y cuando le das un barniz se pone este marrón, pero tú le puedes dar un barniz rojizo, le puedes dar un barniz azul, verde, amarillo. O sea, tiene muchísimas oportunidades de hacer muebles, de hacer cosas totalmente distintas, totalmente Ujú. distintas. Y económicas. Y bastante más económico que una madera natural. Claro. Está genial, ¿eh? Me gustaron las dimensiones del despacho también. ¿Qué tendrá? ¿Como 4 metros de ancho? Aproximadamente sí. 4 metros de ancho, está muy bien. Y sus vistas, geniales a los pinos. Oh, buenísimo. Gran lugar para trabajar. Y este es mi despacho, que está más desordenado, porque además tengo un bebé y bueno, está por aquí todo lleno de cosas. Pero bueno, el concepto es un poco el mismo. Yo tengo una mesa grande donde, bueno, pues trabajo y demás. Estoy rodeado un poco de estanterías, pues para poner pues un poco de un montón de libros de, bueno, de arquitectura, del croquis, de arquitectura viva, de, bueno, de los grandes. Aquí también de temas de normativas, de, bueno, pues un poco de libros de todo tipo, ¿no? De arquitectura de todo tipo, de Louis Kahn, de, bueno, pues un poco todo al final, ¿no? O sea que al final hay que aprender de los grandes y pues de Le Corbusier, de Farley Wright, de todos, tenemos un poco libros, ¿no? Y nuevamente con esas vistas que para nosotros son tan importantes, ¿no? El, bueno, pues tener esos ventanales.
Al final, fíjate, aquí hay una particularidad de lo que comentábamos antes del norte y el sur. Si te fijas, en todas estas ventanas que dan al norte no hay estores. ¿Por qué? Porque nunca da el sol en verano. Ok. Y en invierno, como yo sí que quiero que entre la luz para que me caliente, Ujú. no busco el estor, no busco la persiana, no busco el tamizar la luz. Sin embargo, todos los que dan a sur, Todo tiene todo persiana. tiene persiana. Claro. Nuevamente, ese uso de, bueno, pues, de la tamización de la luz y demás. Excelente, arquitecto. Pues 30 años, no, bueno, más, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen ya haciendo arquitectura? Pues mira, haciendo arquitectura, mi padre empezó pues hace ya 40 años prácticamente. 40 años. Lo que pasa es que, bueno, nuestra familia lleva haciendo arquitectura desde 1580. ¿Cómo es así? Sí, sí. Cuéntame esa historia. Pues mira, nosotros, el apellido Vázquez significa hijo de vasco, pero nuestro origen realmente es gallego, es de Galicia, de hace 500 años. Y nosotros era lo que antiguamente se llamaba los maestros de piedras. Los maestros de piedras, los picapedreros, eran los que básicamente a la gente en el siglo XIV, siglo XIII, le enseñaba a cortar las piedras y a diseñar lo que se hacía más importante en esa época, que eran iglesias, universidades y demás. Nosotros ya lo hacíamos hace 13, 14, en el siglo XIII y el siglo XIV, en la zona de Galicia. En el siglo XVI, en 1580, 1560 aproximadamente, no sabemos exactamente la fecha exacta, ¿no? A nosotros nos traen a Madrid una cédula real de entre Felipe II, estamos ahí intentando averiguar exactamente si fue ese rey o fue el siguiente, pero nos trae a Madrid porque los buenos maestros de piedras estaban en el norte, Estaban en Galicia. en Galicia. Galicia, Cantabria, Asturias, toda esa zona de ahí. Y una de esas familias es mi familia. La traen para acá y les mandan construir ermitas por toda la zona centro y sur bueno, de lo que era España en aquella época, ¿no? Había una falta de ermitas y iglesias en el sur porque la reconquista aquí se termina en 1492 con los Reyes Católicos. Hacía poco más de 60, 80 años. Y en aquella época toda la zona sur y centro de España estaba muy influenciada por, bueno, por todo el tema de los árabes, musulmanes y demás, ¿no? Entonces, para reconstruir todo eso, nos mandan traer a hacer, bueno, pues todo el tema de iglesias y demás, ¿no? Y desde entonces es desde que estamos aquí, o sea, que aquí estamos. Qué belleza de historia. ¿Y tienen datos que recopilan Sí, esas épocas? sí, 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 sí. Además, nosotros siempre hemos dicho muchas veces, bueno, mi mujer es de Venezuela y una de las cosas que nosotros hemos dicho es que para ver los antepasados, ¿no?, que tenían, la iglesia, por todo el tema de las fichas bautismales, Ujú. es relativamente fácil porque es como un archivo histórico que se tiene en España, el Archivo Central de Indias, el Archivo Episcopal, donde tú puedes ver un poco la trayectoria de tu familia, ¿no? Entonces, cuando las familias se movían, lo primero que hacían en aquella época, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, era irse a registrar a su parroquia para decir, yo soy la familia de tal y el párroco que me corresponde a mí es tal persona. Y en ese momento nosotros tenemos fechado que viene esta familia nuestra, que viene para acá, y desde entonces tenemos la descendencia, la tenemos bastante, bastante registrada, ¿no? Qué genial. Y desde Gracias al entonces hasta hoy. catolicismo. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y bueno, hasta hoy, pues construyendo y demás, sí, sí. O sea, ya lo tienen en la sangre. Qué Sí, sí, belleza. totalmente. Pues arquitecto, qué bonita historia y qué bella casa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y Nada, a vosotros. compartirla. ¿Cómo podemos contactarlos? Pues nada, nosotros tenemos un Instagram, vázquezrua.arquitectos, y a través de la página web, vázquezrua.com. Excelente. Arquitecto, de verdad, muchísimas gracias. A Todos muy vosotros. agradecidos por haber recibido esta gran cátedra acá en Gracias. su casa. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.